En la inmensidad del universo podemos encontrar varios misterios que desafían nuestra comprensión de la física y la astronomía en general. A lo largo de la historia, los astrónomos han observado y estudiado innumerables estrellas, pero ninguna se compara en rareza y singularidad a este intrigante cuerpo celeste. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy exploraremos las características excepcionales de esta estrella única y las implicaciones que tienen para nuestra comprensión del cosmos, desde su descubrimiento hasta las teorías que intentan explicar su extraño comportamiento. Nos adentraremos en el asombroso mundo de esa estrella inigualable. ¿Estás listo para comenzar? Hoy hablaremos de la misteriosa estrella de Tabi, nombrada así en honor a la científica que la estudió por primera vez, Tabitha S. Boyajian, y posteriormente bautizada como estrella Boyajian, o WPTF Star, formalmente por la oración Where's the Flux en inglés o ¿Dónde está el flujo en español?, pero también una referencia a la jerga en inglés WTF. Esta estrella se encuentra entre las constelaciones de Cygnus y Lyra, aproximadamente a 454 parsec, 1500 años luz de la Tierra. Fue descubierta en el año 2011 gracias al telescopio Kepler. Bueno, pero todo esto, ¿cuál es el gran misterio que oculta esta estrella? La respuesta se encuentra en la luminosidad de la misma. Se han observado cambios en el brillo de esta estrella a través del telescopio espacial Kepler. Estos cambios no son regulares ni predecibles, lo que ha llegado a intrigar a los astrónomos. Algunos de estos cambios en el brillo son pequeños y ocurren con frecuencia, mientras que otros son más grandes y parecen suceder aproximadamente cada 750 días. La razón por la que esto es interesante es que cuando la estrella experimenta estas disminuciones importantes en el brillo, no se debe a un planeta como Júpiter pasando frente a la estrella. Normalmente, un planeta del tamaño de Júpiter solo haría que la estrella se oscurezca un 1%, pero en este caso, la disminución es mucho mayor, hasta 15 o 22%. Este fenómeno inusual sugiere que algo más grande que un planeta que cubre aproximadamente la mitad de la estrella está bloqueando su luz durante estos eventos. Sin embargo, en 2015, debido a los problemas técnicos en el telescopio Kepler, no se pudo registrar la siguiente gran disminución que se esperaba. Entonces, ¿qué está sucediendo realmente aquí? Pues te hablaremos de algunas de las principales hipótesis que plantean los científicos para explicar su comportamiento. El astrónomo Jason Wright, quien también fue consultado por Boyajian y otros que han estudiado esta extraña estrella, han sugerido en un documento de seguimiento que la misma puede ser más joven de lo que su disposición y velocidad sugiere, y aún tiene material a su alrededor que bloquea su luz de vez en cuando. Sin embargo, un estudio espectroscópico del sistema utilizando el telescopio infrarrojo de la NASA no encontró ninguna evidencia del material dentro de unas pocas unidades astronómicas de la estrella central. Otra hipótesis es que podría haber escombros de colisiones planetarias alrededor de la estrella, lo que podría causar estos cambios en el brillo. Los datos infrarrojos pasados del telescopio espacial Spitzer de la NASA y el del explorador de la exploración del infrarrojo del campo ancho no encontraron ninguna evidencia para un exceso de la emisión infrarroja de la estrella, que habría sido un indicador de los granos de polvo calientes que podrían haber venido de las colisiones catastróficas de meteoritos o de planetas en el sistema. Esta ausencia de emisión apoya la hipótesis de que un enjambre de cometas fríos en una órbita inusualmente excéntrica podría ser responsable de la curva de luz única de la estrella, pero se necesitan más estudios. Una de las hipótesis más polémicas es que algunos astrónomos piensan que estas observaciones serían compatibles con megaestructuras producidas por civilizaciones alienígenas, como esferas de Dyson. Pero, ¿qué son estas estructuras? Una esfera de Dyson es una megaestructura hipotética propuesta en 1960 por el físico Freeman Dyson. Todo esto en un artículo de la revista Science. Tal esfera de Dyson es básicamente una cubierta esférica con un radio equivalente al de una órbita planetaria alrededor de una estrella, la cual permitiría a una civilización avanzada aprovechar al máximo la energía lumínica y térmica del astro. El único tipo de esfera Dyson físicamente posible, y que se acerca a la idea que tenía el propio Freeman Dyson, podría efectuarse por medio de una multitud de cuerpos en órbita de la estrella, cuerpos que pueden ser equivalentes a los colectores solares contemporáneos aunque a escala mucho mayor, y que al tener suficiente densidad podrían cubrir, efectivamente, la totalidad de la luz de dicha estrella.
Para investigar la posibilidad de que el comportamiento inusual de la estrella de Tabby sea deliberado, el Instituto SETI ha dirigido su conjunto de radiotelescopios Allen Telescope Array durante más de 2 semanas hacia esta estrella, y se han buscado 2 tipos diferentes de señales de radio: señales de banda ancha, de orden de 1 hercio de ancho, tal como se espera que generarían sociedades que quisieran emitir una señal para anunciar su presencia. En segundo lugar, señales de banda ancha que podrían deberse a propulsores en el sistema estelar. Lo cierto es que las últimas evidencias descartan la existencia de megaestructuras en esta estrella, y esta hipótesis queda descartada como no más que ciencia ficción. A partir del 19 de mayo del 2017, se observó una disminución en el brillo de esta estrella, lo que desencadenó una serie de investigaciones y observaciones adicionales para comprender lo que está ocurriendo. Jason Wright, un astrónomo involucrado en el estudio de esta estrella, recibió una llamada que confirmó que la estrella se había vuelto un 3% más tenue de lo normal. Esto desencadenó una serie de observaciones coordinadas por varios observatorios, incluyendo telescopios como Keck, así como observadores aficionados. La caída de la luminosidad de la estrella presentó un patrón complejo y continúa en curso, lo que agregó aún más intriga al fenómeno. Posteriormente se detectó un segundo evento de atenuación alrededor del 13 a 14 de junio del 2017, observado por el astrónomo aficionado Bruce Gary. Un evento prominente de atenuación que alcanzó el 1% se observó a partir del 12 de agosto del 2017 y se recuperó el 17 de agosto. Posteriormente se detectó un cuarto evento destacado de atenuación que comenzó el 5 de septiembre del 2017 y alcanzó una disminución del 2.3 hacia el 16 de septiembre, convirtiéndolo en la caída más profunda registrada ese año. El 10 de octubre del 2017 se observó un aumento en el brillo de la estrella que duró aproximadamente 2 semanas. Posteriormente, el 20 de noviembre de 2017, comenzó un quinto evento de oscurecimiento prominente, que alcanzó una profundidad de oscurecimiento de 0.44%. Los eventos de atenuación e iluminación de esta estrella continúan siendo monitoreados de cerca por la comunidad astronómica, y las curvas de luz relacionadas se actualizan y publican con frecuencia en busca de pistas que ayuden a explicar este misterioso fenómeno. Este enigma estelar nos recuerda lo poco que realmente sabemos sobre el cosmos en su conjunto. A pesar de nuestros avances tecnológicos y científicos, muchas de las maravillas y complejidades del universo siguen escapando a nuestra comprensión. Cada descubrimiento y cada misterio sin resolver nos muestra que el espacio exterior continúa siendo un desafío fascinante que nos impulsa a seguir explorando y buscando respuestas. La estrella de Tabby es un recordatorio de que, a pesar de nuestros logros, el universo es un lugar lleno de secretos y maravillas que aún no hemos descubierto. Nuestra curiosidad y perseverancia son las herramientas que nos permitirán seguir desvelando los misterios que se esconden en la inmensidad del espacio. Gracias por habernos acompañado hasta aquí, esperamos que hayas disfrutado este video y hayas aprendido algo nuevo. Te esperamos hasta la próxima y hasta luego.